Vamos a colocar aquí. Dadas las funciones compuestas, expréselas en la forma f o g. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nos van a dar una función. Nos van a dar una función compuesta. Y yo lo que tengo que hacer es determinar en ese caso quién sería f y quién sería g. Suponiendo que esta función compuesta, pues obviamente va a ser ya, esto ya es la composición f o g. Por eso miran la mayúscula, miren, porque ya es la función compuesta por f contiene a g. Entonces, nosotros debemos determinar quién sería la función f y quién sería la función g para haber obtenido esta función compuesta. O sea, es el proceso contrario. Pero este no es de hacer procedimientos, es solamente de analizarlo. Por ejemplo, ¿quién podría ser la función f? Les Raíz recomiendo, cuadrada. ajá, exacto, raíz cuadrada ¿de quién? De x. ¿Y quién sería g de x? Más 4. Más 4, no. X más 4. Les recomiendo siempre, como la composición me están diciendo que es f contiene a g, vayámonos siempre, lo más fácil de ubicar aquí es que lo que está dentro es la segunda función. Entonces aquí lo que está dentro es x más 4. Y si ustedes hacen el proceso inverso de f contiene a g, ya ahí se van a poder dar cuenta que esto está correcto. Porque si teníamos f contenía g, se refería a que mi base era f y adentro donde estaba la x poníamos a la función g. ¿Ven? ¿Sí? Solo que hay que determinarlo sin así solamente analizándolo. Pero si ustedes hacen el proceso cuando ya tengan las dos funciones, si quieren comprobarlo, hagan el proceso y les tendría que quedar la función compuesta. Vamos a ver la segunda. Vamos a ver. Esta es casi igual. Empecemos por la función g de x. ¿Quién sería g de x si g de x es la que está dentro? X menos 5. Ajá. ¿Y quién sería f de x? X al elevado a la quinta potencia. Exacto. ¿Sí? Parecida a esta. Ahora, miremos esta otra.
A ver ahí entonces, ¿quién es f de x y quién es g de x? Estamos hablando de que la composición es f contiene a g. Es lo que me dijeron en las instrucciones. G es raíz de X y F es X menos más 1. F de x es x más 1 y g de x es raíz de x. ¿Están todos de acuerdo? Miren que aquí evidentemente x más 1 no puede ser g porque no está toda dentro de la raíz. Entonces ahí Heidi tiene razón. Porque si nosotros escribimos f contiene a g, entonces mi función f es esta, mi base. Y dentro de la función f yo meto a la función g, que es raíz de x. Y es precisamente la expresión que tenemos arriba. Entonces, en sí es eso el proceso contrario a la composición. Entonces, de una compuesta sacamos las funciones individuales. ¿Alguna pregunta ustedes? ¿Se comprende? ¿No se comprende? Sí, se comprende, señor. Ok, igual si alguien tuviera una duda, me lo hace saber. Señor, el procedimiento que está abajo de todo el resultado es como una comprobación para ver si está bien. Exactamente, es solo para comprobarla, pero eso no va a ser necesario hacerlo, solo si ustedes quieren comprobar. Gracias, Lo que yo señor. les pido es esto. Bueno, entonces pongamos aquí, vamos a colocar funciones logarítmicas. Y les voy a colocar una imagen aquí, permítanme. Te la coloco. Bueno, aquí les coloco la definición de una función logarítmica, ¿ven? Sí, me gustaría que la copiaran para que la tengan en su cuaderno. Dice sea A un número positivo con A no igual a 1, la función logarítmica con base A, que se denota de la siguiente forma, logaritmo de A, está definida por, y prácticamente aquí tenemos el concepto de lo que vamos a hacer. Y aquí está la clave. Dice, por lo tanto, el logaritmo A de X es el exponente al cual la base A, que es la que aparece aquí en pequeño, debe ser elevado para obtener X. Entonces, vamos a verlo en números para que vayamos entendiendo. No es difícil, ¿sí? Vamos a aprender a pasar de forma logarítmica a forma exponencial. Ya vamos a ver. Vamos a empezar con uno así bien sencillo. El logaritmo
Logaritmo de base 2. Miren, la base se escribe como un subíndice a base de logaritmo. Igual a. Entonces solamente les voy a dar un minutito ahí antes de empezar. El logaritmo a de x es el exponente al cual debo de elevar la base para obtener x. Entonces, en otras palabras, el logaritmo, aquí me están pidiendo encontrar el logaritmo 2 de 8. O sea que es el exponente, la respuesta es el exponente al que debo elevar el 2 para obtener como resultado 8. ¿A qué exponente elevamos el 2 para que nos dé 8? ¿A 4, señor? ¿Segura? 2 a la 4 dice. No, Con el- 2. A la 3. Ajá. 2 a la 4 es 16. Es 2 a la 3. 2 por 2 por 2. Entonces aquí el logaritmo 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque es 3 y aquí viene la justificación. Es 3 porque 2 a la 3 es igual a 8. Entonces a esto de acá, a esta le vamos a llamar forma logarítmica. Ahí está, forma logarítmica. Y a la otra de acá le vamos a llamar forma exponencial. O sea que puede que en algún momento yo les pida pásenme de la forma exponencial a la forma logarítmica. O pásenme de la forma logarítmica a la exponencial. Entonces estas son las dos formas. Miren, prácticamente si se dan cuenta la forma exponencial es simplemente la justificación del logaritmo. Entonces vamos con otro. Vamos a ver, hay unos que son súper sencillos, evidentes como este. También, por ejemplo, logaritmo 3 de 27. ¿A qué es igual? ¿A qué número le vamos el 3 para que me dé 27? A la... Prueben ahí. Prueben 3 a la 1, 3 a la 2. ¿Cuál será la 3 a la respuesta? 3. 3 a la 3, exacto. Entonces el logaritmo 3 de 27 es 3, porque 3 a la 3 es igual a 27. Aquí, miren, les voy a hacer ese recordatorio porque me ha pasado. Acuérdense que no es 3 por 3, 9, no. Es que ese 3 está multiplicando 3 veces por sí mismo, porque a veces se me confunden. O sea que 3 a la 3 es 3 por 3 por 3 y me da 27. Veamos otro así sencillo. Logaritmo 2 de 35. Que sería, ¿qué número elevan el 2 para que les dé 35? A las 5 da 32, señor. Ay, sí, perdón, era 32. Sí, el que a 6 Pues da... miren, sí, perdón, es 32. Entonces es 5. 5. Entonces prácticamente bajo ese concepto vamos a ir resolviendo los logaritmos. Entonces solamente voy a poner aquí. Por supuesto no siempre son así tan directos. Hay veces que los exponentes son poco comunes. Entonces viene lo que siempre les digo, ¿verdad? Que traten siempre
de acordarse de las leyes de los exponentes, porque sí o sí aquí precisamente en este tema lo van a usar. A ver, vamos a ver si yo bueno, me quisiera pasar a la otra página, solo me indican si ya copiaron esto. Sí, señor. Porque entonces, por ejemplo, vamos a escribir aquí forma logarítmica y vamos a escribir aquí forma exponencial. Entonces aquí vamos a pasar de forma logarítmica a exponencial y viceversa. Por ejemplo, ya teníamos, por ejemplo, este logaritmo 5 de 25 es igual a 2. Bien, pasemos ese logaritmo. Aquí ya está resuelto. Lo único que voy a hacer es pasar la forma exponencial. ¿Cómo me quedaría la forma exponencial de este logaritmo? Cinco a la 2. Ajá. Me quedaría como 5 a la 2 es igual a 25. 25. Va. Ahora hagámoslo al revés. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 12 a la 2 es igual a 144? Entonces aquí tengo la forma exponencial y yo quiero pasar esto a forma logarítmica. A ver, ¿quién se anima a pasarme la forma logarítmica? Log Ujú. 12, 144. Ahí estamos. Logaritmo 12 de 144 es igual a 2. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que tienen que ir observando es lo siguiente. Si se dan cuenta, a este le llamo base, a estos numeritos se le llama base, y en una potencia a estos también se les llama base. ¿Sí? Entonces, la base sigue siendo, valga la redundancia, sigue siendo la base del logaritmo, sigue siendo el número pequeño, y aquí lo que se intercambia es el exponente. El exponente pasa a ser el resultado, y el resultado pasa a ser este de acá. ¿Sí? Último, es más difícil pasarlo de aquí para acá que de aquí para acá. Vamos a ver. 4 a la 3 es igual a 64. Pasemos esa al logaritmo. Log 4, Ujú. 64 igual a 3. Ahí estamos. Logaritmo 4 de 64 es igual a 3. Muy bien. Entonces estamos captándole cómo pasar de una forma a otra. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, entonces resolvamos logaritmos, pues, porque vamos a ver. Sigamos con los ejemplos de logaritmos, entonces, lo que estábamos haciendo. Hay leyes, hay propiedades que vamos a verlas. Pero antes de ver las propiedades, vamos a ver ustedes si se recuerdan de algunas. Porque las propiedades no son nada más que las leyes de los exponentes. A ver. Vamos a ver, logaritmo 6 de 1. ¿A qué será igual?
sea que debe ser el exponente al que elevo el 6 para que me dé 1. ¿Cero? Ujú, 0. Muy bien. Nosotros, la regla del exponente me dice que cualquier número que yo eleve a la 0 siempre me va a dar 1. Y eso se tienen que recordar. Esa es una de las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de cualquier base cuyo resultado que quiero obtener es 1, siempre va a ser 0. Porque 0 es el único exponente al que puedo elevar cualquier número para que me dé 1. Vamos a ver esto. Logaritmo 13 de 13. Aquí sacamos otra propiedad del logaritmo. ¿Cuál será ahí la respuesta? 1. Es 1, muy bien. Porque la regla del exponente me dice que para obtener la misma base debo elevar a la potencia 1. Esta es otra ley. Va. Ahí les voy a dar un cuadrito con las leyes después. Pero miremos qué pasa aquí. Logaritmo. Vamos a ver. Logaritmo 3 de 1/9. ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿A qué número elevo el 3 para que me dé como resultado 1/9? Un tercio. 1/3. ¿Qué dicen los demás? 1/3. Vamos a ver. Mm, no, 3 a la 1/3, ¿va? No. no creo. ¿O un medio? 1/2 tampoco. Si ustedes colocan 3 a la 1/2 en su calculadora, no les va a dar 1/9. A 1. Bueno, si yo elevo el 3 a la 1, me sigue dando 3. Yo lo que quiero es un número al que al elevar el 3 me dé como resultado 1/9. Pareciera imposible. Pareciera, Sí, pero no pero no es. podemos tener como numerador 0, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Qué? Como numerador. ¿A qué se refiere como numerador? No, yo me refería a que si podíamos tener como numerador en la fracción 0, pero creo que es Sí, en la fracción sí. En el numerador, pero en el denominador no. 0, 0 tercios, pero 0/3, ¿a qué equivale? A 0 dividido 3. O sea, 0. No, tampoco. Vamos a ver, leyes de los exponentes, ahí está la solución. ¿No? Va. Miren, pues, a ver. Si yo pongo 2, obviamente 2 no es. ¿Sí? Porque 3 a la 2, ¿cuánto es? 9. 9. ¿Qué pasa si yo pongo -2? Vamos a ver, 3 a la -2. ¿Qué me dice la regla de los exponentes sobre los exponentes negativos? ¿Qué debo aplicar? ¿Ley de signos? No. Vamos, ley de exponentes. Generalmente lo hacemos casi siempre que tenemos un exponente negativo. ¿Cómo pasamos ese exponente negativo a positivo? Pasándolo para abajo. Exacto. Sea dándole vuelta al número, sea haciendo el recíproco. Acuérdense que el 3 tiene un 1 aquí abajo, invisible. Entonces, si yo quiero que este 2 sea positivo, lo que hago es darle vuelta.
pongo el 3 abajo y ahí ya le puedo poner el exponente positivo. Y ahí me quedaría un noveno. ¿Bien? Entonces la respuesta a esta expresión de acá es menos 2. ¿Sí? Generalmente ahí tienen una clave ya. Siempre y cuando la base sea un número entero, perdón, y lo que ustedes quieran obtener es una fracción, al final en la mayoría de los casos va a ser un número negativo. Va a ser el número al que ustedes elevan, por ejemplo aquí miren, el número al que ustedes elevan el 3 para que les dé 9 es 2, pero simplemente como es un noveno lo ponen negativo, porque el negativo les permite aplicar el recíproco. Vamos a ver, hacemos lo mismo con esto. Entonces, ¿cuál sería el logaritmo 2 de un octavo? Menos 3. Exacto, menos 3. Porque va a pasar lo mismo. 2 a la menos 3. No puedo resolverlo, debo aplicar el recíproco. Y me queda 1 sobre 2 a la 3, que es igual a un octavo. ¿Sí? Entonces ahí son las cuestiones en las que podemos ir, ¿sí? Tal vez complicando el logaritmo, nada más. Les voy a dejar uno para que lo piensen para el día de mañana. Y a ver quién me trae la respuesta. Vamos a ponerlo por aquí. Siempre les recomiendo váyanse a leyes de exponentes, que ahí van a encontrar la solución. Logaritmo 16 de 4. Este sería 1. Y les voy a poner también logaritmo 64 de 3. Muy bien, entonces les queda para que el día de mañana pues,